Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Capítulo 31. ¿Cómo se supone que debo luchar contra esto? Saitama vio a King allí de pie, se detuvo y miró curioso, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué murió tan brutalmente? King no se molestó en ocultar nada. Este tipo era el cerebro detrás de la Casa de la Evolución. Parece que fue asesinado por el mismo monstruo que él mismo creó. ¡Qué pena! Saitama asintió. No se detuvo y siguió avanzando. Entendido. Vamos a buscar a ese monstruo entonces. Puedo sentir que huye. Mientras caminaban, el rostro de Saitama fue cambiando poco a poco. De su habitual estilo artístico sencillo y de garabato, sus rasgos se volvieron afilados y angulosos. Originalmente, había venido aquí con una mentalidad juguetona, sin tomarse en serio a estos llamados monstruos de la Casa de la Evolución. Pero ahora, al darse cuenta de que un monstruo que asesinó brutalmente a humanos estaba justo delante, el corazón de Saitama, el corazón de un héroe por diversión, se encendió al instante. Su actitud juguetona desapareció en el aire. Ahora mismo, solo tenía un pensamiento: dale un puñetazo a ese monstruo hasta que explote. Al ver a Saitama ponerse serio, una gota de sudor frío rodó por la frente de King. Lo limpió con naturalidad y lo siguió rápidamente. Solo la intención asesina que se filtraba de Saitama hacía que cada célula del cuerpo de King gritara peligro, como si la muerte fuera inminente. La distancia entre yo y el calvo encapuchado es demasiado grande. Como era de esperar del único verdadero más fuerte de este mundo. Sin embargo, King no creía que el Dr. Gines estuviera realmente muerto. Un viejo conspirador que podía rejuvenecer su juventud y esconderse en las sombras tanto tiempo no sería tan tonto como para enfrentarse al notoriamente violento Carnage Kabuto con su cuerpo principal, completamente indefenso. Ambos aceleraron. Una raya roja y una amarilla recorrieron el oscuro túnel. En un abrir y cerrar de ojos, irrumpen en la arena de entrenamiento. En el vasto y vacío espacio, una criatura humanoide de 3 o 4 metros de altura, cubierta de un caparazón amarillo caca, golpeaba furiosamente la puerta principal del laboratorio, la salida más fácil de abrir. Bajo su implacable asalto, la puerta de aleación de alta resistencia, de 1 metro de grosor, empezaba a deformarse y aflojarse. Carnage Kabuto miró la puerta derrumbada, una sonrisa arrogante apareció en su rostro. ¿Intentando atraparme? Con solo esta puerta en medio, escapar es pan comido para el gran yo. De repente, percibió una fluctuación. Se detuvo, con los ojos llenos de terror. Carnage Kabuto se tensó. Temblando, giró lentamente la cabeza para mirar hacia la entrada del túnel. Allí, un hombre alto y rubio y un calvo con mono amarillo aparecieron en la arena de entrenamiento. A las afueras de la ciudad Z. En la naturaleza. Un árbol imponente, de 100 metros de altura, se alzaba solo. En medio de su tronco había un hueco en espiral y retorcido. Dentro del hueco había varios instrumentos de precisión de alta tecnología. Incontables tubos cruzaban el espacio, todos convergiendo en un tanque de solución nutritiva verde en el centro. Crash. Con el sonido nítido del cristal rompiéndose, el líquido nutritivo se derramó por todas partes. Un joven delgado, de pelo negro y flequillo largo, salió de la pista. La confusión cruzó sus ojos por un momento. Luego, apretó los puños mientras incontables fragmentos de memoria inundaban su mente. Maldita carnicería, Kabuto. No puedo creer que realmente me matara. Por suerte, tenía un cuerpo de repuesto escondido, o realmente habría muerto. De hecho, este joven era el resucitado Dr. Gines. Como experto en investigación genética, ¿cómo podía confiar únicamente en clones inferiores? Al extraer sus genes originales durante un largo periodo, el Dr. Gines creó múltiples cuerpos replicables.
Tan pronto como cesaban los signos vitales del cuerpo original, su conciencia se transfería aleatoriamente a uno de estos cuerpos de repuesto para su resurrección. Había establecido 4 puntos de resurrección como este alrededor de la ciudad Z. Sin embargo, la tecnología tenía limitaciones. Como la conciencia necesitaba conectarse con el nuevo cuerpo, la distancia no podía ser demasiado grande, tenía que estar dentro de los límites de la ciudad Z. El Dr. Jin escogió un par de gafas de repuesto de la mesa, las limpió cuidadosamente, se las puso y se puso una bata limpia. Carnage Kabuto es realmente una creación fallida. Sin mi control, ya debía haber escapado de la casa de la evolución. En ese momento, el Dr. Jin se encontró esperando que los dos poderosos intrusos mataran a Carnage Kabuto. Así, al menos, evitaría que el monstruo cometiera una masacre en el mundo exterior. Esta ubicación está a solo 5 kilómetros de la casa de la evolución. Tengo que llegar allí e investigar. Si esos dos fallan, tendré que recapturar a Carnage Kabuto yo mismo. La casa de la evolución contenía muchas instalaciones especiales diseñadas para contrarrestar a Carnage Kabuto, que solo él, con su autorización original, podía activar. Según el Dr. Gines, una vez que Carnage Kabuto empezara a arrasar fuera, eso llevaría a la destrucción del mundo entero. Jeep. En ese mismo momento, Carnage Kabuto, el ser que el Dr. Gines temía que destruyera el mundo, soltó un chillido aterrorizado. Aleteó frenéticamente sus alas de insecto y se acurrucó en la esquina, temblando. Un sonido rítmico, lo suficientemente fuerte como para sacudir los cielos, retumbaba en sus oídos. Para su oído mejorado, sonaba como un trueno. Dom. 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 Dum dum. Carnage Kabuto no sintió más que puro pánico. Sentía que lo iban a matar en el siguiente segundo. Tenía casi ningún deseo de resistirse. En su percepción de insectos, el hombre rubio de la izquierda era como un dios descendido a la tierra. Todo su cuerpo se llenaba de un poder tan vasto como un río embravecido, y ese latido atronador solo resaltaba su divinidad. El calvo de la derecha parecía débil y lleno de aperturas. Pero cada vez que Carnage Kabuto dirigía siquiera una pizca de intención asesina hacia él, sus instintos gritaban muerte instantánea. ¿Cómo demonios se supone que voy a luchar contra esto? Capítulo 32, es el día de la venta del supermercado. Mirando al tembloroso Carnage Kabuto, Saitama no pudo evitar quejarse. ¿Este es el monstruo más fuerte de la casa de la evolución? ¿No es simplemente un escarabajo rinoceronte gigante? Y además es bastante feo. Dicho esto, se preparó para lanzarse hacia adelante y hacer explotar esa cosa fea de un solo puñetazo. Sin embargo, justo entonces, King extendió la mano y detuvo al ansioso Saitama. Deja a este tipo en mis manos. ¿No tienes algo más importante que hacer? Saitama ladeó la cabeza, con la cara llena de signos de interrogación. ¿Más importante? Tengo algo importante que hacer hoy. Al oír esto, King levantó silenciosamente un dedo. ¿Recuerdas qué día de la semana es? Hoy es. La voz de Saitama se cortó de golpe. Sus ojos se abrieron lentamente, como recordando algo de suma importancia. Hoy es sábado. Lo que significa. Venas inyectadas en sangre se colaron lentamente en el blanco de sus ojos. Saitama desapareció del lugar, convirtiéndose en un borrón. Golpeó directamente la pared de superaleación reforzada de un puñetazo, su grito desgarrador flotando de nuevo en el aire. Hoy es día de rebajas de supermercado. Carnage Kabuto se quedó atónito. Miró la pared que había sido derribada como una flor en flor, con el corazón casi deteniéndose. ¿Me estás tomando el pelo? La durabilidad de la puerta principal era varios grados más baja que las paredes, pero la había golpeado durante un minuto entero solo para deformarla un poco. ¿Y me estás diciendo que este humano calvo atravesó la pared de un solo golpe? Acompañados de continuos estruendos, escombros metálicos volaban por todas partes. Las 10 capas de muros reforzados fueron derribadas al instante, dejando un enorme y abierto túnel hacia el exterior. Al ver esto, King no pudo evitar suspirar. La obsesión de Saitama con los productos de descuento estaba realmente más allá de la comprensión humana.
Aunque ahora era un héroe de clase S con un salario generoso, no podía quitarse de encima los hábitos que se habían formado tras años de pobreza. Solo compra en oferta. Al ver que el insondable calvo realmente se había marchado, dejando solo al rubio con ese aura profunda y oceánica, el pánico de Carnage Kabuto se calmó un poco. Sin embargo, se mantuvo extremadamente cauteloso. La razón por la que King impidió que Saitama matara de un solo golpe a este tipo fue principalmente porque quería experimentar la fuerza de Carnage Kabuto de primera mano y también probar el llamado modo carnicería. Con eso en mente, King dio un paso adelante. Su cabello dorado ondeaba con el viento que salía del agujero detrás de él. Su rostro majestuoso y dominante estimulaba los nervios de Carnage Kabuto. King torció el dedo hacia Carnage Kabuto, su tono lleno de desprecio hacia la débil criatura que tenía delante. Elige, pelea conmigo o muere ahora mismo. Las palabras provocativas cayeron en los oídos de Carnage Kabuto como una carga de profundidad. Su estado mental ya era frágil e inestable. Había estado bajo una gran presión por el miedo y la desesperación desde que llegaron los intrusos. Ahora, ser provocado así. En un instante, todas sus emociones acumuladas se convirtieron en una rabia sin igual, dándole el valor para atacar incluso a un dios. Roar. Carnage Kabuto soltó un rugido bestial. Sus alas zumbaban y se lanzó hacia adelante a toda velocidad. Su enorme puño descendió del cielo, embistiéndose ferozmente hacia King. King volvió a meter las manos en los bolsillos. Ni siquiera tenía ganas de bloquear con las manos. Simplemente liberó su y sangre, formando una barrera carmesí a su alrededor. Inmediatamente después, su inmenso poder espiritual se desbordó, envolviendo su cuerpo en psicoquinesis. Bajo la barrera de sangre, también se formó una capa de escudo psíquico verde tenue. El puño de Carnage Kabuto rasgó el aire, creando un estruendo sónico agudo, y golpeó con fuerza la barrera de sangre. ¡Boom! Ondas invisibles se propagaron desde el centro del impacto. El suelo de superaleación especialmente hecho bajo sus pies se vino abajo. Sin embargo, como atacante, Carnage Kabuto retrocedió varios pasos, agarrando su puño palpitante. La razón que había quedado ahogada en la ira volvió momentáneamente. La barrera de sangre de King ni siquiera se rompió, mucho menos se rompió. Y debajo de eso había otra capa de protección psíquica que ni siquiera había tocado. ¿Es este el poder del que estás tan orgulloso? ¡Qué patético! Provocado de nuevo, Carnage Kabuto tembló de rabia. La ira volvió a borrar su cordura restante. No me menosprecies. Basura de la vieja era. Soy el nuevo humano que gobernará el mundo. En el último segundo antes de que su razón desapareciera por completo, Carnage Kabuto desató decisivamente todo su poder. Su cuerpo empezó a expandirse rápidamente. Desde 3 o 4 metros, ascendió hasta 7 u 8 metros de altura. Su caparazón amarillo cacería cayó, reemplazada por piel azul verdosa. Sus ojos, que antes tenían blancos y pupilas, se volvieron completamente escarlatas. Carnage Kabuto, modo carnicería. No quería usar este modo. En este estado, tendré resistencia ilimitada durante 7 días y 7 noches y seré consumido por el impulso de matar. Me obligaste a usar esta forma, así que usa tu vida para pagarlo. Carnage Kabuto se convirtió en una estela azul verdosa de luz, yendo y viniendo por el amplio campo de entrenamiento. Moviéndose a velocidades casi de teletransportación, apareció detrás de King. Soltó un rugido furioso. Sus manos se convirtieron en un borrón de imágenes residuales. Puños como una tormenta torrencial, portando poder de berserk, bombardeaban la barrera de sangre. Mata, mata, mata. El suelo de superaleación bajo ellos crujía y se retorcía bajo la tensión. Ondas de choque y impactos atronadores resonaban sin fin en el campo de entrenamiento. Cuanto más luchaba Carnage Kabuto, más emocionado se ponía. En ese estado, aunque sus puños se fracturaban por el impacto implacable, no podía sentirlo. 10. Finalmente, bajo el asalto sostenido, apareció una grieta en la barrera sanguínea de King. La grieta se expandió rápidamente, casi cubriendo toda la superficie del escudo.
Al ver esto, la sonrisa en el rostro de Carnage Kabuto se volvió aún más salvaje y retorcida. Su velocidad de golpeo aumentó aún más. De pie en medio de la tormenta, King bostezó. Con un pensamiento, reparó la barrera de sangre al instante. Desde que he experimentado el poder de este modo, es hora de probar su defensa. Dicho esto, King desactivó voluntariamente tanto la barrera sanguínea como el escudo psíquico, exponiendo su cuerpo físico. Capítulo 33, 8 vidas de buena fortuna. Al notar que el humano frente a él había bajado voluntariamente su pesada coraza defensiva, Carnage Kabuto, oliendo sangre y carne frescas, se volvió aún más loco. Rugió y se lanzó sobre él. Sus abultados músculos azul verdosos se contraían rítmicamente, suministrando continuamente una resistencia casi infinita a su poderoso cuerpo. Sus puños destrozados se regeneraron rápidamente bajo la unión de nuevo tejido de granulación. Saliva espesa y viscosa goteaba por la comisura de su boca mientras lanzaba un puñetazo feroz hacia King. El viento feroz del puño rozó la mejilla de King. Su expresión no cambió. Simplemente lanzó una patada. ¡Bam! Un estallido sónico explotó. Carnage Kabuto voló hacia atrás más rápido de lo que había venido, estrellándose violentamente contra la pared de superaleación antes de deslizarse lentamente hacia abajo. King había contenido deliberadamente sus fuerzas. Aunque tenía la habilidad de eliminar al monstruo de un solo golpe, no planeaba matar a Carnage Kabuto todavía. Después de todo, en esta etapa de la historia, encontrar un saco de arena tan resistente como Carnage Kabuto no era fácil. King miró su barra de habilidades. La recién adquirida, maestría energética, yacía allí en silencio. Aunque solo lo había probado una vez, el poder de manipular la energía le sorprendió. Incluso tras reducir significativamente la producción, casi mató a Carnage Kabuto. Señaló con el dedo al monstruo que tenía delante. Energía dorada se acumuló salvajemente en la punta de su dedo. En un abrir y cerrar de ojos, se formó una enorme esfera de energía de 3 metros de diámetro. Usando su nueva habilidad pasiva, control de precisión, King ajustó el poder de esta esfera al nivel dragón medio, con la intención de probar qué tipo de explosión causaría diferentes niveles de intensidad. Con un pensamiento, la esfera de energía, que transportaba fluctuaciones destructivas, salió disparada en línea recta, fijándose en Carnage Kabuto. Carnage Kabuto sintió instintivamente el peligro, pero estar en modo carnicería le dejaba solo con un deseo sanguinario de batalla. Nunca esquivaría ningún ataque. Los músculos de sus piernas explotaron de fuerza. Su enorme cuerpo salió disparado como un rayo. En postura para un placaje, Carnage Kabuto chocó de frente contra la esfera de energía. Ondas violentas de energía fluían continuamente. Carnage Kabuto rugía sin parar, su piel y músculos duros desgastando el poder de la esfera de energía. Volvió a golpear. Cada puñetazo destrozaba partes de la esfera de energía. Aunque sus puños se volvieron negros y su piel se derritió, nunca dio un paso atrás. Muere, 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 muere. Tras una ráfaga de destrucción caótica, Carnage Kabuto logró realmente destrozar la esfera de energía. King estaba claramente algo insatisfecho. El aspecto de control de la esfera energética aún necesitaba mejoras, por ejemplo, aumentar aún más la densidad y reducir la fuga de energía. No está mal. Has bloqueado con éxito una esfera de energía. ¿Qué tal 10? Energía violenta se acumuló detrás de él. En un instante, 10 esferas de energía dorada aparecieron flotando en el aire, todas dirigidas al gravemente herido Carnage Kabuto. B. Señaló hacia adelante. Las 10 esferas de energía creadas rodearon instantáneamente a Carnage Kabuto. Un deslumbrante pilar de luz dorada se disparó hacia las nubes, arrasando instantáneamente con esta zona especialmente reforzada. Una explosión masiva resonó en el cielo. Desde dentro de la densa energía dorada, una figura desgarrada salió volando y se estrelló pesadamente contra el suelo. Carnage Kabuto estaba en un estado miserable. Su parte inferior del cuerpo faltaba y la parte superior estaba destrozada, con órganos internos resbalando por las heridas abiertas. Aún así, permaneció en
modo carnicería. Nuevo tejido de granulación se entrelazaba constantemente, intentando regenerar su cuerpo. King asintió. Parecía que el daño de las esferas de energía era decente. Solo 10 esferas de nivel dragón medio fueron suficientes para matar a Carnage Kabuto en su apogeo. Para ser sincero, la creación definitiva de la Casa de la Evolución no era especialmente fuerte dentro de la jerarquía a nivel de dragón. Incluso con modo carnicería activo, apenas llegó al umbral de alto dragón. En el canon extendido, audiolibros, Carnage Kabuto fue derrotado por Suprala Darkshan en una simulación de 15 minutos, y la mayoría de los héroes de Clesas podían vencerle. Solo unos pocos concretos fallaron, como Madobar, que tuvo que aumentar su espíritu de lucha para aumentar su poder de ataque. Como la simulación no tenía en cuenta el espíritu de combate, Kabuto lo mató en 10 minutos. Mirando al aún rugiente Carnage Kabuto, que claramente no había recuperado la cordura, King negó con la cabeza impotente. ¡Qué gatita tan codiciosa! Vale, te invito a uno grande. Termina con todo. King levantó la mano y condensó una esfera de energía de decenas de metros de diámetro. Olas destructivas ondulaban en su interior, su potencia era comparable a la de una ojiva nuclear. Tras una compresión continua, la esfera masiva se encogió hasta el tamaño de un puño. Sin embargo, su forma se volvió extremadamente inestable, parpadeando y deformándose constantemente. Sin dudarlo, al ver a Carnage Kabuto a punto de terminar de regenerarse, King metió la esfera de energía en la boca del monstruo, se dio la vuelta y salió corriendo. Su velocidad era increíble. En solo unos segundos, estaba a más de 10 kilómetros. Solo entonces volvió a mirar. ¡Boom! 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 Un pilar de luz dorada que sacudía el cielo y la tierra atravesaba las nubes. Una violenta onda expansiva dispersó la capa de nubes en lo alto, y la tierra tembló continuamente. Vaya. Una esfera de energía de nivel dragón pico es despiadada. Esa explosión no solo vaporizó a Carnage Kabuto, convirtió toda la Casa de la Evolución en cenizas. Lástima que aún no pude probar el límite máximo de combate de las esferas de energía. Carnage Kabuto era demasiado débil para soportarlo. King negó con la cabeza sin poder evitarlo. Llamó a la Asociación de Héroes para limpiar el desastre, luego se dio la vuelta y se fue. Mientras tanto, la sede de la Asociación de Héroes. Tatsumaki, que por fin se había calmado y estaba enfurruñada en una silla, de repente escuchó la noticia. King había destruido una organización malvada llamada la Casa de la Evolución en tan poco tiempo. Entró en pánico al instante. Ese maldito Scarface. ¿Por qué sigue robando todo el trabajo todos los días? No puedo ser más lento que él. Sabiendo que no podía vencer a King en un combate directo, Tatsumaki decidió competir en áreas fuera de la pura fuerza de combate. Por ejemplo, ¿quién resuelve más incidentes de monstruos? ¿Quién derrota a más amenazas de nivel dragón o demonio? ¿Quién termina las misiones más rápido? Aunque King nunca había aceptado competir en ninguna de estas cosas. Pero en opinión de Tatsumaki, poder competir con ella era básicamente 8 vidas de buena fortuna para él. Capítulo 34. Debería vender takoyaki en su Casa de la Evolución, superficial. El rugido de un motor de moto resonó por la naturaleza cuando el Dr. Gines, vestido con su bata blanca, llegó urgentemente al lugar. Se quedó en silencio ante el enorme cráter que solía ser la Casa de la Evolución. Se subió las gafas torpemente, luchando por mantener la compostura. Desde kilómetros de distancia, había visto el pilar de luz dorada que atravesaba los cielos. La ubicación era precisamente donde se encontraba su Casa de la Evolución. El astuto Dr. Gines se dio cuenta de inmediato de que este espectáculo era sin duda obra de los dos intrusos, probablemente enfrentándose a Carnage Kabuto en batalla. Espero que puedan derrotar a Carnage Kabuto. Si era posible, el Dr. Gines no quería que Carnage Kabuto masacrara a la población humana de todo el mundo. Pero al llegar a la escena, se dio cuenta de lo equivocado que estaba. El Dr. Gines se agachó y rebuscó entre el polvo, encontrando un fragmento de caparazón amarillo caca que no se había hecho añicos del todo.
Al profundizar, encontró trozos de carne azul verdosa esparcidos por todas partes, casi cocidos. Esto es ¿la carne de carnicería Kabuto? ¿Y fue golpeado hasta la muerte incluso después de activar modo carnicería? Gotas de sudor frío del tamaño de una judía rodaban por su frente. El doctor Gine sintió una oleada de confusión y se desplomó débilmente en el suelo. No pudo evitar preguntarse, ¿cuál era el sentido de mis décadas de investigación genética? Su creación definitiva, el increíblemente poderoso Carnage Kabuto, había muerto miserablemente incluso en su forma más fuerte. Además, fue fácilmente abatido por los viejos humanos a los que siempre había menospreciado. Soltó una risa autocrítica, se sacudió la bata de laboratorio y se levantó. Quizá debería dejar esta tontería de la investigación genética. ¿Para qué? Mejor vendería takoyaki. Sede de la Asociación de Héroes. Justo cuando Tatsumaki estaba a punto de montar otra rabieta, las puertas principales de la Asociación de Héroes se abrieron de nuevo. Un hombre calvo con mono amarillo, cargando bolsas de productos de descuento, entró. Saitama miró a izquierda y derecha. Confirmando que todos estaban presentes y que todo parecía tranquilo, finalmente se relajó. Esta vez debería estar bien. Acababa de comprar un montón de productos durante la venta del supermercado y pasó por la sucursal de la Asociación de Héroes. Recordando que aún no había cambiado su nombre en clave, decidió entrar y hablar de ello de nuevo. Si era posible, Saitama realmente no quería operar bajo el nombre de Calvo Encapuchado, aunque fuera descriptivamente preciso. Sitch se acercó, sorprendida. ¿Señor Calvo Encapuchado? ¿No estabas con el señor King arrasando la casa de la evolución? ¿Por qué estás aquí? Saitama se detuvo. Antes de que pudiera responder, Tatsumaki, que flotaba en el aire detrás de él, cayó al suelo. Su tono estaba lleno de hostilidad dirigida. TCH. Solo un calvo que recientemente fue ascendido a clase S. Parece que desertaste en mitad de la batalla. ¡Qué basura! No me gusta tu cara. ¡Lárgate! Tatsumaki ya estaba furiosa con King, y como Saitama había sido recomendado por King, automáticamente los agrupó. Su molestia con King se trasladó directamente a Saitama. Saitama, que acababa de ser insultado inexplicablemente, parecía confundido. Su mente estaba llena de signos de interrogación. ¿Qué? Había tolerado Calvo Encapuchado. Solo quería cambiarse el nombre. ¿Por qué le regañaban ahora? La boca de Saitama se torció ligeramente. Señaló a Tatsumaki con un dedo, su rostro adoptando un estilo minimalista. ¿De quién es este niño? ¿Por qué está dentro de la Asociación de Héroes? ¿Está perdida? Chaval. Al oír esa palabra, Sitch y el personal sintieron que sus almas abandonaban sus cuerpos. El señor Calvo Encapuchado no entiende las reglas aquí. Esa palabra es un tabú que no se puede mencionar delante de Tatsumaki. El rostro de Tatsumaki se oscureció al instante. Una energía psíquica violenta comenzó a arremolinarse a su alrededor. Ja. Eres un calvo pesado. Pareces un huevo cocido. Soy el héroe de rango 2 de clase S, Tornado del Terror. Este año cumplo 28 años. No soy el niño del que hablas. Al oír esto, Saitama se divirtió. Trotó hacia Tatsumaki, puso su mano sobre su propia cabeza y luego la colocó sobre la de ella. Mírate. Solo mides como 1,5 metros. Incluso los niños de primaria y secundaria son más altos que tú. Si no eres un niño, ¿qué eres? Tatsumaki. Sitch. Sitch se dio una palmada en la cara impotente. Esperaba mediar y aliviar la tensión entre ellos. Ahora bien, no hay absolutamente ninguna necesidad de mediación. Tatsumaki definitivamente va a perder la cabeza. Las venas resaltaron en sus exquisitas mejillas. La ira ardía en su corazón y una luz verde profunda parpadeó en sus ojos. Envuelta en su aura psíquica, Tatsumaki flotó lentamente en el aire. Su cabello rizado y verde se retorcía como serpientes mientras hablaba con frialdad. Calvo muerto. Pareces bastante arrogante.
¿Es Carface que te esté dando esa confianza? Sal aquí. Señaló con un dedo, y un tenue resplandor verde rodeó a Saitama. Él también flotó hacia arriba. Antes de que Saitama pudiera apreciar plenamente la sensación del vuelo, fue envuelto en fuerza telequinética y atravesado las puertas principales de la Asociación de Héroes, precipitándose hacia las afueras de la ciudad. Tatsumaki, con una expresión fría, se transformó en una estela de luz verde profunda y salió tras él. Todos sabían lo que pensaba hacer en la naturaleza. Al ver a Saitama llevado por una furiosa Tatsumaki, Sich entró en pánico. Aunque el señor calvo encapuchado también era un héroe de clase S, Tatsumaki, rango 2, era la cima del poder de combate de la asociación. El resultado de una pelea entre ellos parecía obvio. Lo más importante es que el señor calvo encapuchado era un amigo cercano de King. Si Tatsumaki le pegaba fuerte, era difícil imaginar la furia que el rey desatara. Sin duda, el señor King, el hombre más fuerte de la Tierra, era mucho más fuerte que el tornado del terror. Eso quedó claro desde su última pelea. Tatsumaki se desmayó por agotamiento psíquico, mientras que King, tras una batalla tan intensa, ni siquiera tenía un rasguño. Pensando en esto, Sich marcó rápidamente a King, esperando que pudiera venir y evitar que la situación se agravara. Una vez que la llamada se conectó, Sich explicó rápidamente la situación y suplicó a King que viniera rápido, o si no, el señor calvo encapuchado podría sufrir un desafortunado accidente. Capítulo 35. Rojo de rabia. Al enterarse de la noticia, King se sorprendió un poco. Aunque Saitama y Tatsumaki sí lucharon en la historia original, eso ocurrió mucho más tarde en la serie. ¿Por qué estaba pasando tan pronto ahora? Tras pensarlo 2 segundos, King entendió. Es principalmente por mi culpa. Probablemente Saitama fue objetivo de un Tatsumaki enfurecido por su relación conmigo y fue arrastrado a pelear. Sin embargo, en lugar de preocuparme por si el calvo encapuchado estará bien, debería preocuparme por si Tatsumaki se desmaya de nuevo por agotamiento psíquico. Sich seguía esperando la respuesta de King por teléfono. Lo único que escuchó al otro lado fue una afirmación tranquila. Solo prepárate. Organiza que el personal médico la traiga de vuelta. Probablemente volverá a estar inconsciente un buen rato. Sich asumió inconscientemente que King se refería a calvo encapuchado, pero luego notó una palabra específica en la frase. ¿Otra vez? Podría ser. Sus ojos se abrieron al instante mientras una hipótesis increíble se formaba lentamente en su mente. Para verificar su suposición, Sich preguntó con cautela. Señor King, ¿puedo preguntar a quién se refiere exactamente la persona a la que necesita rescate? Tatsumaki, por supuesto. La fuerza de Saitama no es inferior a la mía. Esta frase, emitida por altavoz, resonó por toda la sala de control. Los miembros del personal se miraron entre sí con asombro. Acababan de ver a Saitama. Su estilo artístico sencillo y su brillante cabeza de huevo transmitían una vibra de PNJ de plástico. Sin embargo, el hombre más fuerte de la Tierra, a quien veneraban, admitió personalmente que este héroe recién nacido de clase S era su igual. La gente inconscientemente sentía que era absurdo, pero de alguna manera, inexplicablemente razonable. Porque, esas fueron palabras pronunciadas por King, el hombre más fuerte de la Tierra. En el cielo. Saitama agitó sus extremidades, disfrutando de la novedosa sensación del vuelo. Pero al mismo tiempo, se aferró un brazo al pecho con fuerza. En su abrazo estaban los productos de descuento que acababa de comprar en el supermercado. No quería que estos tesoros ganados con esfuerzo se arruinaran por una rabieta de un niño. Al notar que a Saitama le importaba más una bolsa de plástico que ella, Tatsumaki se sintió menospreciada. Su expresión se volvió aún más fría. Calvo con capa. Es increíble. Todavía no te has dado cuenta de la gravedad de tu situación. Suelta esa bolsa de basura. Dicho esto, Tatsumaki concentró su psicoquinesis en los brazos de Saitama, intentando abrirlos a la fuerza y tirar la bolsa de objetos desconocidos. Al darse cuenta de que ese mocoso de pelo verde quería tirar sus productos de descuento, Saitama entró en pánico al instante.
Con un leve esfuerzo, rompió la energía psíquica que lo unía. Vosotros no entendéis la frugalidad. Estos son tesoros. ¿Cómo puedes tirarlos así como así? Tras liberarse de la telequinesis, Saitama perdió el impulso y cayó directamente al suelo. Sintiendo como su agarre psíquico se rompía por completo en un instante, Tatsumaki se quedó paralizada en el aire, sus grandes ojos verdes llenos de incredulidad. ¿Me estás tomando el pelo? Una cosa es que ese Scarface, el hombre más fuerte de la Tierra, se libere. Pero ¿por qué este calvo de aspecto normal puede romper también mi psicoquinesis? La confianza de Tatsumaki vaciló ligeramente. En solo unos días, se había encontrado con dos personas que podían romper fácilmente sus ataduras psíquicas. Antes de esto, ni siquiera los monstruos de nivel dragón capaces de causar desastres mayores podían moverse ni un centímetro bajo su poder. Solo podían triturarse para hacer pasta de carne. Una sensación sin precedentes de humillación la invadió. Tatsumaki gritó furiosamente en el aire, vertiendo un majestuoso poder psíquico hacia el Saitama que caía. Maldito calvo. Basura no deseada. Un perdedor que nunca crecerá pelo en esta vida. Un idiota que siempre parecerá un huevo cocido. Una serie de insultos. Quizá no muy dañinos para una persona normal, pero cada uno de ellos fue un golpe crítico para Saitama. Con cada frase, el rostro de Saitama se oscurecía. Hasta que llegó el insulto final. Por fin se le apareció una vena en la frente a Saitama y su puño se apretó lentamente. Creo que ese nombre que te dio la Asociación de Héroes, calvo encapuchado, te queda perfecto. No solo eres un calvo feo, sino que ¿qué pasa con esa capa ridícula y ese mono amarillo? Es divertidísimo. Mientras Tatsumaki seguía con su burla, el poder psíquico creciente ya había rodeado a Saitama, envolviéndolo en un resplandor verde profundo. ¡Qué idiota! Rodeado de mi psicoquinesis sin siquiera darme cuenta, y quieres ser un héroe de clase S. Con un pensamiento, Tatsumaki convirtió su vasto poder psíquico en cuerdas infinitas, atando instantáneamente a Saitama donde estaba, con la intención de arrastrarlo por los aires para torturarlo adecuadamente. Con la explosión de fuerza psíquica, el suelo bajo los pies de Saitama se rompió al instante. Capas de grietas de telaraña cubrían la superficie, extendiéndose por kilómetros. Tatsumaki se quedó atónito. ¿Por qué? Volvió a ejercer fuerza. Incontables cuerdas psíquicas tensadas en el vacío, pero no podían levantar ese cuerpo humano delgado del suelo. Por alguna razón, esta escena le dio a Tatsumaki una sensación de déjà vu. Ah, lo recuerdo. La última persona que resistió mi psicoquinesis con tanta facilidad fue ese Scarface de hace 2 días. Tatsumaki apretó los dientes, vertiendo poder continuamente en su atracción. El suelo a kilómetros alrededor se había reducido a polvo, árboles y rocas flotaban hacia el cielo. Pero aún así, el hombre calvo con el mono amarillo era como un clavo clavado profundamente en el núcleo de la tierra. Por mucho que tirara, no podía moverle. Justo entonces, Saitama levantó la mano y le dio una palmada casual al aire vacío. Golpe. El espacio a su alrededor se retorció y deformó, destrozado por la fuerza absoluta. Simplemente se encogió de hombros y las cuerdas psíquicas que le ataban se rompieron sin esfuerzo, como si fueran de plástico barato. El rostro de Saitama se había vuelto ahora afilado y anguloso. Incluso sus ojos de garabato se habían vuelto serios y fieros. Escucha, mocoso. Hoy voy a enseñarte lo que significa respetar a los demás. Está prohibido usar apodos insultantes. Así es. Saitama estaba rojo de rabia. Capítulo 36. ¿Me estás tomando el pelo? HMPH. ¿Un pez calvo como tú se atreve a hablar mucho? Tatsumaki se rió enfadada. Al menos ese tal Scarface es conocido como el hombre más fuerte del mundo y tiene un montón de logros legendarios. ¿Qué tienes? ¿Una cabeza brillante? ¿Y crees que mereces darme una lección? Levantó la mano. Incontables trozos de tierra flotando a su alrededor se transformaron en proyectiles de alta velocidad bajo su psicoquinesis, todos estrellándose hacia Saitama. Los ojos de Saitama se agudizaron.
Lanzó un puñetazo despreocupado. Un vendaval violento, con una fuerza aterradora suficiente para torcer el espacio, pulverizó instantáneamente todos los trozos de tierra que llegaban. Tatsumaki frunció el ceño. Se dio cuenta de que la fuerza de este calvo no era sencilla, solo el viento de su puñetazo tenía un poder impresionante. ¿Pero qué más da? Giró la muñeca. La tierra destrozada se convirtió en una nube de finas partículas, brillando con una tenue luz verde. En formas más pequeñas y en mayor número, volvieron a rodear Saitama. Al mismo tiempo, Tatsumaki desvió más del 50% de su poder psíquico para suprimir directamente a Saitama, impidiéndole escapar. Al mirar el tenue resplandor verde que irradiaba de su cuerpo, Saitama sintió que se había convertido en un personaje de anime brillante, irradiado por desechos nucleares. Movió los brazos con curiosidad, rompiendo instantáneamente la energía psíquica que envolvía su cuerpo. Tatsumaki apretó los dientes, intentando reprimirlo, pero no pudo controlar sus movimientos en absoluto. Vaya, mira todo ese barro volando por el cielo. Saitama miró la nube de partículas de tierra con asombro y luego respiró hondo. Estalló una violenta fuerza de succión. El aire en un radio de decenas de metros era succionado al vacío por esta sola inhalación. Inmediatamente después, contrayendo el abdomen, Saitama abrió la boca. Un torrente de aire solidificado estalló. ¡Boos! Un vendaval que parecía un tornado se apagó. Incluso con refuerzo psíquico, la nube de partículas fue desaparecida al instante. Tatsumaki estaba en shock más allá de las palabras. No podía creer que, aparte de Scarface, hubiera alguien más que pudiera moverse libremente bajo su supresión psíquica. Genial. La vista es mucho más limpia ahora. Con un camino despejado por el vendaval, Saitama sonrió. Bajó el cuerpo lentamente. Los músculos de sus piernas explotaron con un poder físico aterrador. El suelo bajo sus pies se derrumbó por el retroceso, y se lanzó como un muelle comprimido que se soltó. Tatsumaki solo vio un borrón. La cabeza calva y brillante apareció justo delante de ella, lanzando un puño enguantado de rojo como si estuviera jugando. Confiando en su amplia experiencia en combate, juzgó al instante la intención de Saitama. Una mueca se dibujó en sus labios. Pareces un tipo de combate cuerpo a cuerpo de fuerza bruta. ¿Intentar acercarse para obtener ventaja? De risa. Un majestuoso poder psíquico estalló, formando un escudo increíblemente grueso alrededor de su cuerpo. Con la fuerza mental de nivel divino de Tatsumaki, aunque cientos de misiles explotaran simultáneamente en este escudo, no la arañarían. Pero al segundo siguiente, ese puño rojo aparentemente lento golpeó el escudo psíquico como Mac Tyson golpeando un cristal barato. Crujido. Bajo las pupilas constrictas de Tatsumaki, el escudo psíquico se rompió en una lluvia de fragmentos verde claro con un sonido nítido. Oh, se abrió. Saitama se rió y dio un paso adelante, agarrando a Tatsumaki por la nuca con una mano, levantándola como a un gatito enfadado. El ojo de Tatsumaki se contrajo. Una sensación de absurdo la invadió. ¿Me sostiene una mano? ¿Por un novato clase S muy por debajo de mí? ¿Por un huevo cocido apestoso? Se dio cuenta de que, como antes, no podía confiar únicamente en la supresión psíquica contra ese monstruo físico. Necesitaba cambiar a métodos de ataque. Con un pensamiento, su poder psíquico oceánico se comprimió rápidamente, transformándose en agujas llenas de energía mental destructiva. Vamos. Estas agujas psíquicas se movían en silencio, sin siquiera perturbar el aire mientras volaban. Tenían casi un 100% de precisión. Además, dado que cada aguja contenía un enorme poder espiritual, un impacto destruiría directamente la mente del objetivo, convirtiéndolo en un imbécil. Por supuesto, contra un héroe de clase S, este colapso mental probablemente solo duraría 2 o 3 días. Eso era exactamente lo que Tatsumaki quería. Como este calvo es tan pesado, que sea un idiota unas semanas. En el segundo siguiente, se desplegó una escena capaz de romper la visión del mundo de Tatsumaki. Saitama ni siquiera se molestó en defenderse, o quizá no los percibió en absoluto.
Las docenas de agujas psíquicas, lo suficientemente potentes como para lobotomizar a una persona, le golpearon. Pero el impacto mental esperado no ocurrió. Como bueyes de barro entrando en el mar, las agujas se dispersaron rápidamente y desaparecieron sin dejar rastro. Imposible. Nadie puede aguantar ese movimiento con su cuerpo físico y estar bien. ¿Me estás tomando el pelo? Tatsumaki se sorprendió por primera vez. Incluso Scarface se vio obligado a esquivar ese ataque. ¿Y me dices que este calvo la ha fastidiado? Saitama alzó una ceja. Sintió como si una vena en su cabeza se hubiera movido justo ahora. Siseo. Supongo que debería quedarme despierto hasta tarde leyendo manga menos a menudo. Me da un poco de mareo la cabeza. Bostezó. Al mirar al Tatsumaki que colgaba en su mano, recordó todos los insultos dirigidos a su cabeza lisa antes y su rostro se ensombreció. Saitama extendió un dedo y le dio un toque en la mejilla a Tatsumaki, con líneas negras cubriendo su rostro. Hola, mocoso. ¿Ahora entiendes tu error? No vayas por ahí insultando los puntos delicados de la gente. Suéltame. Maldito huevo cocido. Huevo cocido en agua. Un pequeño cobarde. Basura. ¿Pero qué demonios? ¿Sigues diciendo palabrotas? Me voy a enfadar de verdad. Saitama había pensado originalmente dejarlo pasar. Al fin y al cabo, ¿por qué un adulto como él iba a ser mezquino con un niño? Pero su retroceso fue recibido con una avalancha de burlas. Incluso con su personalidad tranquila, empezaba a molestarse de verdad. Al oír esto, Tatsumaki miró a Saitama en silencio, con los ojos que parecían vacilar. Justo cuando Saitama pensaba que el mocoso iba a disculparse. Tatsumaki abrió su pequeña boca y mordió fuerte el dedo extendido de Saitama. Capítulo 37, muy desafortunado. Este fue el último acto de terquedad de Tatsumaki. Su orgullosa psicoquinesis había sido completamente inútil contra ese hombre calvo, pero eso no significaba que admitiera la derrota voluntariamente. Incluso frente al dedo extendido de Saitama, tenía que expresar su resistencia de alguna manera. Al ver a Tatsumaki mordiendo su dedo con todas sus fuerzas, Saitama se sintió un poco nervioso, aunque no dolía en absoluto. Intentó sacudirse la cabeza, pero sus dientes estaban apretados a su dedo como imanes. Aunque todo su cuerpo se agitaba, no soltaba. Maldito mocoso. ¿Eres un perro? Suéltame, cabrón. Al darse cuenta de que ella no se soltaría pase lo que pase, Saitama se rascó el pelo inexistente y se ideó un plan. Cayó al suelo, con una sonrisa traviesa apareciendo en su rostro, de esas que suele llevar al activar su superinteligencia. Por una vez, Saitama decidió no usar su superfuerza, sino desplegar su supercerebro. Serie seria, pensamiento serio, lluvia de ideas. Miró a Tatsumaki, encontrando su mirada llena de terquedad y desafío, y sonrió. ¿De verdad no te vas a soltar? Tatsumaki no habló, o mejor dicho, no podía hablar porque le mordía el dedo, pero sus ojos tercos lo decían todo. Ya que es así. No me culpes. Al ver la sonrisa ligeramente inquietante en la cara del calvo, Tatsumaki sintió una mala premonición. ¿Va a hacer algo raro con mi cuerpo? De verdad que es un pervertido sin remedio. Un lascivo. Sin embargo, Saitama rebuscó en su bolsillo y de alguna manera sacó una pluma. Jejejeje. Enfrenta el juicio, mocoso. En un instante, una intensa sensación cosquillosa la asaltó. Las pupilas de Tatsumaki se contrajeron hasta quedar en puntos, y su cuerpo comenzó a temblar involuntariamente. Maldita sí. ¿Qué táctica tan despreciable? ¿Usar cosquillas? No. Si lo suelto ahora, significa que he perdido completamente contra este calvo apestoso. No puedo dejarlo ir. Aunque su cara se puso roja como un tomate por contener la risa, Tatsumaki siguió mordiendo el dedo de Saitama, mordiendo aún más fuerte, sin mostrar señales de soltarse. Incluso cuando Saitama aumentó el poder de fuego, sacando 3 plumas a la vez, ella se negó a ceder. Después de hacerle cosquillas sin piedad durante un rato y darse cuenta de que le costaba respirar,
Con la cara tan roja como una manzana madura, Saitama finalmente paró. Con la intensa y adormecedora sensación finalmente desaparecida, Tatsumaki jadeó por aire. Sus ojos ardían de rabia, como un gato siseando, listo para matar a Saitama con una mirada. Estaba empapada en sudor, su vestido ajustado de abertura alta pegado a su cuerpo, la cara aún sonrojada por contener la risa. Como heroína de rango 2 de clase S, su fuerza de voluntad no era ninguna broma. Una vez que decidía algo, nunca se rendía. TCH. Al descubrir que ni siquiera ese movimiento funcionaba, la cara de Saitama se desmoronó como un melón amargo. Sin otra opción, marcó ese número mágico. Hola, King. Un mocoso de pelo verde se aferra a mí. Me muerde el dedo y no me suelta. ¿Cómo me deshago de ella rápido? Al oír la descripción de Saitama, King estalló en carcajadas. Tío, ¿Tatsumaki es realmente un perro? Realmente no se lo esperaba. En su imaginación, Tatsumaki habría montado una rabieta con ataques ineficaces y luego habría sido noqueado por uno de los dedos de Saitama. Inesperadamente, negándose a admitir la derrota, había mordido obstinadamente el dedo del calvo encapuchado como un feroz chihuahua. King reflexionó un momento. Basado en la personalidad de Tatsumaki, ofreció un método muy eficaz. Tras escuchar el plan, Saitama se detuvo, preguntando con incertidumbre. ¿Estás seguro de que funciona? Suena un poco fiable. Úsalo. Si falla, te invito a un hot pot. Trato hecho. Saitama carraspeó. Siguiendo las instrucciones de King, se inclinó cerca del oído de Tatsumaki. Sintiendo el aliento cálido en su lóbulo, Tatsumaki sintió un sobresalto como una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Sus ojos se abrieron al instante. Saitama se cubrió la boca con las manos para asegurarse de que el sonido llegara directamente a su oído. Débil. La atmósfera se congeló al instante. El mundo pareció quedarse en silencio durante 2 segundos. Justo cuando Saitama pensó que el movimiento había fallado, Tatsumaki abrió la boca y la soltó. Inmediatamente después, estalló una avalancha de maldiciones. ¡Ja! ¿Me acabas de llamar débil? Maldito calvo. Huevo cocido. Un pequeño cobarde. Pobre. Feo bicho raro. Pervertido. Raro. Maldito. Raro con licra. Tú. Para. Un clic. Un movimiento de dedo aterrizó de lleno en la frente de Tatsumaki. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó al suelo, inconsciente. Mirando a Tatsumaki inconsciente, Saitama se frotó el pelo fantasma con un miedo persistente. Eso estuvo cerca. Si dejaba que ese mocoso siguiera maldiciendo, me habrían insultado la cabeza incontables veces más. De verdad que no sé cómo se cría a los niños hoy en día. ¡Qué bocas tan sucias! Los padres deberían disciplinarlos mejor. Saitama refunfuñó mientras levantaba a Tatsumaki por el cuello y corría hacia la asociación de héroes. De principio a fin, nunca vio a Tatsumaki como un oponente. Solo un niño volador con mal genio. Después de todo, el pequeño no le había hecho daño. Ella solo maldijo su calvicie un par de veces. Hacerle daño sería malo. Pero sobre todo, Saitama miró a la inconsciente Tatsumaki y sintió una oleada de miedo retrospectivo. Si accidentalmente lesionó a este niño, ¿y si sus padres vienen a pedir compensación? Saitama no quería perder toda su nueva fortuna solo por haber pegado a un niño. Si Tatsumaki supiera sus pensamientos, sin duda volvería a explotar de rabia. Mientras tanto, King guardó el móvil, negando con la cabeza y sonriendo. Por el tono de Saitama, la batalla había terminado. Hablando de eso, esta niña era bastante lamentable. Como clase S de rango 2, el poder de combate de Tatsumaki era de primer nivel, incluso en el gran esquema de la serie. Aparte de los personajes tramposos como Blast, era posiblemente la más fuerte en el lado humano. Pero en los últimos días, ¿a qué nivel de oponente se había enfrentado? Primero, King, cuyo estado base era el físico de la Puerta de la Muerte, apilado con la séptima puerta.
Un monstruo certificado con estadísticas. Y justo ahora, se enfrentaba al representante supremo de las estadísticas, un ser sin mecánicas, solo poder puro y abrumador. Baste decir que, sin importar contra quién luchara, perder no era injusto. King terminó su línea de pensamiento y volvió a centrarse en el asunto en cuestión. Delante de él, un joven con bata blanca permanecía paralizado, con una expresión de terror en el rostro. El ambiente era increíblemente rígido. La boca del Dr. Gines se torció ligeramente. De verdad que ha tenido mala suerte. Se maldijo por haber olvidado que los culpables a menudo vuelven a la escena del crimen para admirar su obra. Hace solo unos momentos, el Dr. Gines había estado rebuscando entre las ruinas de la Casa de la Evolución, con la esperanza de encontrar datos supervivientes o sujetos de prueba. Lo más importante era que necesitaba los datos sobre regeneración y clonación infinitas. Esto fue crucial para el éxito de su futuro negocio de takoyaki. El Dr. Gines planeaba utilizar estas dos tecnologías para producir en masa tentáculos infinitos de pulpo, ahorrando en costes de materias primas. Además, quería encontrar un par de ayudantes, preferiblemente antiguos monstruos bajo su mando, para facilitar la gestión. Hasta ahora, solo había encontrado al desertor, Gorila blindado. En cuanto a Mosquito Goro, sabía que no estaba muerta, pero la habían abofeteado demasiado lejos. No tenía sentido buscarla ahora. Capítulo 38. Colmillo de plata. Por desgracia para el Dr. Gines, menos de 2 minutos después de rebuscar entre las ruinas, el rugido atronador del Ken Angen estalló en sus oídos. El Dr. Gines levantó la vista y vio ese rostro majestuoso y dominante. La expresión seria ejercía una enorme presión y, junto con las 3 cicatrices sobre su ojo izquierdo, el miedo que infundía no era menos que el de un monstruo horrible. Al final, fue el Dr. Gines quien rompió el empate. Forzó una sonrisa y extendió la mano. ¡Qué casualidad! Debes de ser el legendario hombre más fuerte de la Tierra, Rey. He oído tanto sobre ti. La comisura de la boca de King se curvó hacia arriba. Extendió la mano y la estrechó con firmeza, sonriendo. He oído tu nombre varias veces también. El cerebro detrás de la Casa de la Evolución, el hombre que desarrolló con éxito tecnología genética para rejuvenecer su juventud, el creador de Carnage Kabuto y numerosos monstruos modificados. Dr. Gines. ¿Estoy en lo cierto? La sonrisa en el rostro del Dr. Gines se congeló al instante. Gotas de sudor frío rodaban por su frente. Mierda. ¿Qué es esto? Al escuchar todo su currículum enumerado, el Dr. Gines se sentía entumecido. ¿Cómo sabe todo sobre mí? Al darse cuenta de que King claramente poseía toda la información sobre él, el plan de Gines de fingir ser un simple entusiasta del senderismo se vino abajo al instante. Intentó retirar la mano, pero descubrió que el agarre de King era como una pinza de hierro. Una vez cerrado, era imposible escapar. Tras luchar unos segundos, el Dr. Gines se rindió. Admito la derrota. Haz lo que quieras. Mátame si quieres, no importa. Pero por favor, te lo ruego, no destruyas todo en la Casa de la Evolución. Toma mis datos de investigación. El Dr. Gines se ajustó las gafas, burlándose internamente. ¿Y qué si matas este cuerpo? Simplemente cambiaré a otro, viviré bajo una nueva identidad y nunca más me cruzaré contigo. King asintió. Levantó lentamente la palma, con la mirada afilada como una hoja. En ese caso, concederé tu deseo y te concederé la muerte. Ah, por cierto. No solo este cuerpo. También destruiré los otros 3 cuerpos clonados que has escondido en otros distritos. Me aseguraré de que tu alma esté completamente liberada. Dicho esto, King se preparó para atacar. Espera, 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 espera. Estaba bromeando. No me mates. Al oír a King revelar con naturalidad todo su plan de resurrección, el Dr. Gines se quedó sin palabras. Solo se atrevió a pedir la muerte porque tenía cuerpos de respaldo. Pero si King iba a acabar con todos sus cuerpos de golpe, entonces suplicar por la muerte era solo suicidio. King resopló fríamente.
No dijo nada más, solo miró al doctor Gines con esos ojos majestuosos. Él y la sangre, calientes como un océano, comenzaron a irradiar desde su cuerpo. El latido en su pecho latía sin parar, un sonido sordo y atronador desgarrando el cielo nocturno. Las ondas sónicas del Kenyangen incluso provocaron ondas en el aire circundante. Sintiendo cómo el aura del hombre frente a él se hacía más fuerte y la intención asesina se hacía palpable, el doctor Gines estaba empapado en sudor. Voy a morir aquí. Justo cuando cerró los ojos para aceptar su destino, la presión sobre su cuerpo desapareció al instante. Sí. El doctor Gines abrió los ojos confundido, solo para ver a King pasar junto a él, dándole una palmada en el hombro al pasar. Mira lo asustado que estás. No necesito matarte. Solo ve a ser un buen ciudadano y vender takoyaki. Quizá algún día pase como cliente. Al ver alejarse a King, el doctor Gines ni siquiera se dio cuenta de que sus gafas estaban chuecas. Su expresión era complicada. ¿Es esta la actitud del hombre más fuerte del mundo? ¿La magnanimidad de los fuertes? No me extraña que no me matara. A sus ojos, probablemente solo soy un payaso patético. Reuniendo un valor desconocido, el doctor Gines alzó la cabeza, sus ojos volviéndose poco a poco firmes. Espera, por favor. King se detuvo y se giró, desconcertado. Realmente no esperaba que este doctor Gines, que había estado aterrorizado por la presión, tuviera el valor de llamarle de vuelta. Frente a la mirada de King, el cuerpo del doctor Gines temblaba incontrolablemente. Pero para él, la respuesta a algunas preguntas era mucho más importante que su vida física. ¿Mataste a Carnicería Kabuto? Antes de morir, ¿activó modo carnicería? La que cambia de color por todo el cuerpo. Al oír esto, King se encogió de hombros y criticó con naturalidad. Honestamente, tu proyecto de modificación genética es un fracaso. El monstruo más fuerte que creaste era simplemente basura. Incluso ese llamado, modo carnicería, se logró sacrificando su cerebro. Si yo fuera tú, habiendo investigado genética durante tantos años sin producir nada útil y viendo mi creación definitiva fácilmente derrocada por los viejos humanos que despreciaba, yo habría salido a vender takoyaki hace tiempo. Tras lanzar esta avalancha de insatisfacción respecto al proyecto de ingeniería genética, King se dio la vuelta y se marchó. Dejando al doctor Gines sentado aturdido en el polvo de las ruinas de la Casa de la Evolución, dejando que la tierra gris ensuciara su inmaculada bata blanca de laboratorio. Claro que sí, incluso otros lo piensan. De verdad debería ir a vender takoyaki. Sede de la Asociación de Héroes. Un anciano con la cabeza llena de cabello plateado y postura recta, vestido con una camisa negra de manga larga, estaba sentado en la zona de recepción, bebiendo té lentamente. Un momento después, habiendo terminado sus tareas, Sitch se acercó con una sonrisa. ¿Qué te trae por aquí hoy, colmillo de plata? Es raro que visites la sede en persona. Clase S rango 3, colmillo de plata, Van. Van alzó una ceja, su voz envejecida revelando el aura de un gran maestro. Este viejo no ha venido en un tiempo. Solo he venido a ver. Recientemente hay un nuevo héroe de clase SS tipo, Sweet Mask, ¿realmente aceptó? La dulce máscara a la que se refería Van era actualmente rango 1 de clase A. No es que Sweet Mask no pudiera ascender a clase S, voluntariamente se quedó en rango 1 de clase A para actuar como guardián, filtrando a cualquiera que no fuera digno de alcanzar la clase S. Por ello, el número de héroes de clase A no había aumentado en mucho tiempo. Pero esta vez, el precedente se rompió claramente. Sitch se frotó la nariz grande. El señor Sweet Mask no estuvo de acuerdo al principio. Pero cuando supo que el señor King le había recomendado personalmente, cambió de opinión de inmediato. Ah, sí. Los ojos de Van se abrieron un poco sorprendidos, su bigote blanco se movió nerviosamente. ¿Recomendado personalmente por King? Este, calvo encapuchado, debe de ser un talento joven bastante destacado entonces. Aunque ese nombre en clave es realmente demasiado feo. Al mencionar a King, una expresión de seriedad cruzó los ojos de Van.
La razón por la que se quedó en rango 3 de clase S no fue solo porque no le importara subir de rango. También era porque realmente no podía vencer a Tatsumaki. Como gran maestro de artes marciales, Ban estaba naturalmente especializado contra oponentes humanoides. Su puño romperocas de corriente de agua había alcanzado la cima de la perfección. Contra oponentes humanoides, siempre que la diferencia de tamaño no fuera demasiado grande, Ban podía luchar contra cualquiera. Pero Tornado del Terror, rango 2, fue el único héroe de clase S al que Ban admitió que no podía derrotar. Su aterradora y poderosa psicoquinesis estaba a un nivel por encima de todos los demás en la clase S. Anteriormente, Ban había oído rumores sobre los logros casi divinos de King, pero siempre había mantenido cierto escepticismo. Después de todo, nadie había presenciado realmente esas hazañas, todo eran rumores. Pero hace unos días, la gente de la Asociación de Héroes lo vio con sus propios ojos. King luchó contra Tatsumaki y la devolvió inconsciente, mientras él mismo permanecía casi ileso. Después de eso, la pequeña duda en el corazón de Ban sobre la fuerza de King desapareció por completo. Tenía que admitir que el título de el hombre más fuerte de la Tierra estaba más que merecido. Derrotar al Tornado del Terror casi ileso, aparte de King, quizás solo Blast, rango S clase 1, tenía alguna posibilidad de hacerlo. Capítulo 39. ¿Por qué este anciano no se suelta? Ban dio un ligero golpecito en la mesa con el dedo. Una fuerza sutil lanzó la taza de té por el aire. Tras trazar una parábola perfecta, cayó precisamente de nuevo en su mano. Dio un sorbo lento y dejó la taza con cuidado. Ni una sola gota de té se había derramado durante todo el proceso. Al ver esto, Sitch suspiró admirado. Como era de esperar del legendario gran maestro de artes marciales. Es realmente un honor para la Asociación de Héroes contar con Old Man Bane entre sus filas. Justo entonces, las puertas principales se abrieron y una voz llena de exasperación llegó a los oídos de todos. ¿Puede alguien llevarse a este mocoso? ¿Todos los niños de la Asociación de Héroes son así de traviesos? Ban se preguntó quién estaría causando un alboroto en la Asociación de Héroes y dirigió la mirada hacia la fuente de la voz. Cuando vio la escena ante él, las arrugas de su rostro se suavizaron al instante y sus ojos se abrieron incrédulos. ¿Qué está pasando? En la entrada, Saitama estaba de pie sujetando a la inconsciente Tatsumaki por el cuello con una mano. Su mono amarillo tenía algunos rasgones aquí y allá. En la otra mano, sujetaba una bolsa de plástico llena de contenido desconocido. Al ver esta escena tan extraña, Ban sospechó seriamente que su senilidad había aparecido y que estaba alucinando. Si no se equivocaba, ese calvo era el recién ascendido héroe de clase S, calvo encapuchado, Saitama. Pero, ¿por qué Tatsumaki, rango As Class 2, colgaba de su mano, con aspecto de inconsciente? Al notar signos de batalla en ambos, los ojos de Ban se entrecerraron. Una conclusión surgió en su mente, una que incluso él encontraba difícil de creer. Se volvió hacia Sitch, que parecía igual de sorprendido, y preguntó despacio. «Señor Sitch, ¿podría contarme qué pasó antes?» Sitch también quedó profundamente afectado. Tatsumaki, el as de la Asociación de Héroes, había sido derrotado 2 veces en solo unos días. Que King la derrotara era comprensible. Tiene logros legendarios y es el hombre más fuerte del mundo. No es chocante. Pero Calvo Encapuchado es un héroe clase S completamente nuevo. ¿Cómo lo hizo? De repente, Sitch recordó las palabras de King por teléfono. Tatsumaki, por supuesto. La fuerza de Saitama no es inferior a la mía. Así que, todo lo que dijo el señor King era cierto. Tras conocer toda la historia de Sitch, el shock de Ban no disminuyó, en cambio, se sintió aún más abrumado. Señor Sitch, ¿está diciendo que Saitama fue arrastrado por una furiosa Tatsumaki para un duelo y él volvió llevando su cuerpo inconsciente, casi completamente ileso? Si eso era cierto, entonces la fuerza de este calvo encapuchado era insondable. Muy bien podría ser el héroe más fuerte después de King. Intrigado, Ban se acercó a Saitama. En cuanto se encontraron, extendió la mano con una cálida sonrisa. ¿No es este clase S de rango 17, calvo con capa y pelado?
Un placer conocerte. Este anciano es clase S rango 3, colmillo de plata, Ban. Saitama lanzó a Tatsumaki sobre una camilla sostenida por el personal y miró al anciano con ganas de estrecharle la mano. ¿Quién es este viejo? Hello. Pero como dice el refrán, no se le da una bofetada a una cara sonriente. Como el anciano era tan amable, Saitama le estrechó la mano aunque no le conociera. Lo tengo. La comisura de la boca de Ban se curvó. Giró la muñeca sutilmente. Ya había infundido su palma con el poder del puño romperocas del arroyo de agua, convirtiéndolo en un mecanismo tipo trampa. En cuanto se daban la mano, se activaba. Quería sentir lo fuerte que era realmente ese Saitama, que había derrotado a Tatsumaki. Si Saitama se dejaba volcar fácilmente, demostraría que no sabía absolutamente nada sobre técnicas de artes marciales. Este era el resultado que Ban más deseaba. Significaría que Saitama era una joya sin pulir. Si lograba grabar las marcas del puño romperocas del arroyo de agua en él, podría crear un prodigio de las artes marciales. Aunque en su juventud había sido salvaje e imprudente, entregado a vicios, ahora en su vejez, Ban solo quería encontrar un sucesor digno para transmitir su arte marcial. Pero al segundo siguiente, ocurrió algo sorprendente. Ban giró la muñeca, enviando la sutil fuerza del puño rompedor de rocas del arroyo de agua contra el cuerpo de Saitama. Pero desapareció como un buey de arcilla entrando en el mar. Ban se quedó paralizado. Respiró hondo y ejerció más fuerza, liberando más poder de su técnica. Sin embargo, Saitama seguía inmóvil. Incluso miró a Ban con genuina confusión. ¿Qué está haciendo este viejo? Desde que me agarró de la mano, se queda ahí paralizado como una estatua. La mirada de Ban se volvió seria. Gotas de sudor frío rodaban por su frente, recorriendo las profundas arrugas de su rostro. Como gran maestro de artes marciales, su intuición era extremadamente precisa. En su percepción, lo que intentaba girar no era un humano, sino una montaña de miles de metros de altura. No puedo moverlo en absoluto. Pero mirando de cerca, Saitama estaba lleno de oportunidades. Cada movimiento tenía fallos enormes. Cualquiera con aunque fuera un poco de conocimiento de artes marciales podría aprovechar fácilmente esas lagunas para derrotarlo. Así que solo había una razón por la que Ban no podía darle la vuelta. Este tipo posee un cuerpo físico que aterradora hasta el extremo. Más fuerte incluso que Superaleación Darksine. Entre los héroes de clase S, Superaleación Darksine representaba la cima de la destreza física. Poseía una fuerza y velocidad aterradoras, junto con una defensa inigualable que podía resistir la mayoría de los ataques de nivel dragón sin daños. Ban había entrenado con él antes, pero nunca había sentido esa sensación de profundidad inesgotable de Darksine que sentía de Saitama. No es de extrañar que pudiera derrotar a Tatsumaki. Al darse cuenta de que Saitama realmente no sabía artes marciales pero poseía un poder inmenso, Ban tragó saliva con dificultad. Su imaginación volaba por todas partes. Si consigo que este tipo aprenda el puño romperocas de corriente de agua, este arte marcial seguro que florecerá en todo el mundo. Incluso podría alcanzar su punto álgido. Fuerza física suprema combinada con artes marciales definitivas. Eso sería increíblemente poderoso. Como gran maestro de su generación, Ban tomó una decisión en ese mismo momento: debo tomar a este Saitama como mi discípulo. Saitama se estaba confundiendo cada vez más. Llevamos un minuto dándonos la mano. ¿Por qué este viejo no me suelta? Capítulo 40, por favor, entrena conmigo. Saitama no quería romperle el corazón al anciano. Al ver la cara sonriente de Ban, no pudo obligarse a sacudirse de encima con fuerza. Así que Ban siguió charlando alegremente con Saitama mientras le apretaba la mano derecha con ambas manos, como si temiera que huyera. Sintiendo esas palmas callosas y anchas acariciando constantemente el dorso de su mano, gotas de sudor aparecieron en la frente de Saitama. Una posibilidad aterradora cruzó de repente su mente. Ya lo había visto en la tele antes. Algunos hombres tenían preferencias poco convencionales. No les gustaban las mujeres, en cambio, preferían hombres del mismo sexo.
Y había muchos hombres mayores con fetiches excéntricos que gustaban especialmente de chicos jóvenes mucho más jóvenes que ellos. No me digas. El rostro de Saitama se tensó al mirar el rostro arrugado y sonriente de Van. Van parecía ajeno, continuando charlando con entusiasmo con Saitama mientras sus manos acariciaban el dorso de la mano de Saitama. De ninguna manera. En realidad, había otro significado en esto. Al acariciar la mano de Saitama, Van usaba sutilmente la fuerza interna del puño romperocas del arroyo de agua para percibir el flujo de los meridianos del oponente, juzgando así si tenía algún talento para las artes marciales. Aunque este juicio no era 100% exacto, normalmente revelaba algo. Sin embargo, las cejas de Van se fruncieron poco a poco. Era la primera vez que percibía meridianos tan extraños. Su fuerza interna, al entrar en este cuerpo, desapareció sin dejar rastro, sin dejar ni siquiera una onda. Negándose a creerlo, Van siguió acariciando la mano de Saitama, enviando oleadas de fuerza interna a su cuerpo, pero nunca obtuvo respuesta. Pero para Saitama, solo parecía que ese anciano de aspecto serio le acariciaba la mano cada vez más rápido, con una expresión inescrutable en el rostro. Maldita sí. Saitama ya no pudo soportarlo más y retiró la mano. Antes de que Van pudiera reaccionar, el calvo encapuchado tosió 2 veces y dio unos pasos hacia atrás sutilmente. Viejo, mira, a tu edad, tener aficiones es normal. Pero, ¿puede tu afición ser un poco más normal? No puedo aceptar esto de verdad. Al ver a Saitama alejarse como si fuera una plaga, Van se quedó atónito por un momento. Entonces, la realización le golpeó y su antigua cara se volvió verde al instante. Saitama. ¿Qué clase de persona crees que es este viejo? Fui un mujeriego en mi juventud. ¿No es lo que piensas? Suspiro. Tras su arrebato, Van juntó las manos detrás de la espalda y suspiró profundamente. Sus ojos envejecidos revelaban una sensación de soledad, como un héroe en sus últimos años. ¡Qué pena! Pensaba invitarte a mi dojo para que experimentes artes marciales y quizá compartir un poco de carne de Wagyu grado A6 que alguien me regaló. Parece que este viejo tendrá que comerlo solo. Saitama fijó la palabra clave al instante. Sus ojos se volvieron agudos y serios. Su cuerpo se convirtió en una residual y desapareció del lugar. Al percibir un objeto acercarse a supervelocidad, las pupilas de Van se contrayeron. Instintivamente intentó adoptar la postura del puño romperocas del arroyo de agua. Pero en el segundo siguiente, su postura se desmontó antes de que pudiera siquiera formarse. Saitama agarró con firmeza ambas manos de Van, con los ojos brillando. Viejo Van, creo que me interesan mucho las artes marciales. Pon una hora. King y yo iremos a tu dojo a pasar el rato. Al oír esto, Van se alegró por dentro. No solo había capturado a Saitama, sino que también había capturado un pez aún más grande, King, el hombre más fuerte de la tierra. Como era de esperar, el A6 Wagyu hace maravillas. Aunque le sentía un poco sentimental de que el legado de su puño rompedor de rocas de agua valiera menos que una caja de ternera, al menos había esperanza de transmitirlo. Hablando de eso, Van suspiró para sus adentros. Su dojo puño romperocas de corriente de agua solo tenía un discípulo, Charanco, un debilucho sin talento. Si no reclutaba pronto a algunos discípulos talentosos, este exquisito arte marcial desaparecería para siempre en el río de la historia. En ese caso, hagámoslo mañana por la tarde. Este viejo tendrá el Wagyu listo. Aquí está la dirección del dojo. Saitama cogió la tarjeta de visita, se dio la vuelta y salió de la asociación de héroes con sus productos de descuento. Observando la figura alejada del calvo encapuchado, Van levantó lentamente la mano, su sorpresa indescriptible. Como gran maestro de artes marciales, ni siquiera había sido capaz de reaccionar a la velocidad de Saitama. Incluso su postura instintiva se desvaneció al instante. Realmente es un monstruo en cuanto a capacidad física. Al día siguiente, por la mañana, King bostezó perezosamente mientras se sentaba a la mesa del comedor. Miró al enorme cangrejo real rojo brillante que tenía delante. Levantó la mano y tocó suavemente con un dedo la dura carcasa.
Control de precisión, activado. El poder de King parecía transformarse en incontables hilos extensibles, golpeando con precisión cada articulación y costura del King Crab. Crack. Con un sonido nítido, cada trozo de la concha se abrió al mismo tiempo, revelando la carne blanca de cangrejo en su interior. Después de devorar la comida como un torbellino, King estaba a punto de recoger la mesa cuando un golpeteo rítmico sonó en la puerta. Golpe. 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 Sigue siendo muy rítmico. Sigue siendo el sonido nítido del metal golpeando metal. Suspiro. King abrió la puerta sin poder hacer nada. Genos estaba fuera, con cara seria, sosteniendo bolsas de regalos grandes y pequeños. Informando, Kei-sanse. He vuelto. Vale, vale. Pasa y siéntate. En el salón, King y Genos se miraron fijamente. Ninguno habló primero. El ambiente se volvió extremadamente incómodo. King percibió la extraña atmósfera, pero le daba pereza romper el silencio él mismo, así que observó a Genos en su lugar. Después de haber sido destrozado la última vez, Genos había pasado por otra mejora completa. Su potencia de fuego y especificaciones generales habían mejorado significativamente. Sus brazos mecánicos, antes blancos y negros, ahora eran predominantemente negros azabache. Los componentes parecían más precisos, y el núcleo en su pecho brillaba aún más. Según la estimación aproximada de King, tras esta mejora, Genos debería haber alcanzado el nivel de demonio pico. Unos segundos después, Genos rompió el empate. Habló seriamente, sus ojos mecánicos dorados llenos de determinación, pero las palabras que salieron de su boca fueron impactantes. King Sensei. Por favor, sparring conmigo. Te lo ruego.